La destrucción de tus restos, dijo él, no lo sabes. El fuego, la desmembración, el calor del sol, nada más. Puedes quemarte, sí, pero eres elástico, eres inmortal. Yo miraba la llovizna plateada que caía en la oscuridad. Entonces apareció una luz bajo las ramas de un gran árbol y los pálidos rayos descubrieron la calle. El empedrado mojado, el gancho de hierro de la campana del carromato, las hiedras aferradas al muro. El gran bulto negro del carruaje rozó las hiedras y entonces la luz palideció. La calle pasó del amarillo al plateado y desapareció a golpe, como si los oscuros árboles se la tragasen, o más bien como si todo hubiera sido sustraído desde la oscuridad. Me sentí mareado, sentí que el edificio se movía. Armand, sentado en el marco, me observaba. Lois, ven conmigo esta noche, murmuró de improviso con tono de urgencia. No, dije en voz baja, es demasiado pronto, todavía no las puedo dejar. Lo vi darse vuelta y mirar hacia el cielo. Pareció suspirar, pero no lo oí. Sentí su mano próxima a la mía en el marco. Muy bien, dijo. Un poco más de tiempo, le dije yo. Ella asintió con la cabeza y palmeó mi mano como para decirme que estaba bien. Luego pasó las piernas y desapareció. Vacilé un instante, alarmado por los latidos de mi corazón. Pero entonces pasé por el marco de la ventana y comencé a seguirlo sin animarme a mirar hacia abajo. El vampiro reanudó el hilo de su relato. Era casi el alba cuando abrí la puerta del hotel. La luz de las lámparas flameaba en las paredes y Madeline, con aguja e hilo en sus manos, se había dormido al lado de la chimenea. Claudia estaba inmóvil mirándome desde los helechos de la ventana. En las sombras tenía un peine en las manos, le brillaba el pelo. Me quedé de pie, absorbiendo todo lo que allí me impresionaba, como si todos los placeres sensuales de esas habitaciones me traspasaran como oleadas y el cuerpo se llenara de esas cosas, tan diferentes de la atracción de Armand y de la torre donde había estado. Aquí había algo cómodo y perturbador. Busqué mi silla. Me senté y me llevé las manos a las sienes. Entonces vi que Claudia estaba a mi lado y sentí sus labios en mi frente. ¿Has estado con Armand?, me dijo ella. ¿Quieres irte con él? Levanté la vista. Qué hermosa y suave era. Y súbitamente, tan mía. No vacilé en mis ganas de tocarle las mejillas, acariciarle suavemente las cejas, familiaridades que no había tomado desde la noche de nuestra pelea. Te volveré a ver. No aquí, en otros sitios siempre sabré dónde estás, dije. Me pasó los brazos por el cuello, me apretó y cerré los ojos y hundí la cara en sus cabellos. Le cubrí de besos el cuello, le cogí los brazos, se los besé, le besé las suaves curvas de la carne, las muñecas, las palmas de las manos, sentí que sus dedos me acariciaban el pelo, la cara. Lo que tú quieras, prometió, lo que tú quieras. ¿Estás contenta? ¿Tienes lo que quieres?, le pregunté. Sí, Lois. Me apretó contra su vestido y sus dedos me tocaban la nuca. Tengo cuanto quiero. Pero, ¿tú realmente sabes lo que quieres? Me movió la cabeza y tuve que mirarla a los ojos. Temo por ti, insistió. Quizás estés cometiendo un error. ¿Por qué no te vas de París con nosotras?, dijo de repente. Tenemos el mundo por delante. Ven con nosotras. No, dije y me separé de ella. Tú quieres que todo vuelva a ser como cuando Lestat. Eso jamás podrá repetirse. No sucederá. Será algo nuevo y diferente con Madeline. No pido que se repita el pasado. Fui yo quien le puso punto final, dijo ella. Pero realmente, ¿sabes lo que estás eligiendo con Armand? Le di la espalda. En la antipatía que ella le tenía había algo misterioso y terco, en su fracaso de comprenderlo. Ella repetía que él le deseaba la muerte, lo que yo no creía que fuera cierto. No se daba cuenta de algo que yo sabía.
Él no podía desearle la muerte porque yo no se la deseaba. Pero, ¿cómo se lo podría explicar sin sonar algo pomposo y ciego, dado el amor que yo le tenía? Es algo que se debe hacer. Es el camino a seguir, le dije, como si todo se aclarara ante la presión de las dudas de Claudia. Solo él puede darme las fuerzas para ser lo que yo soy. No puedo seguir viviendo dividido y consumido por este dolor. O me voy con él, o me muero, le dije. Y hay algo más que es irracional e inexplicable, que únicamente me satisface a mí. ¿Qué es?, preguntó ella. ¿Que lo quiero?, le dije. Sin duda, lo quieres, murmuró ella, pero tú eres capaz de quererme incluso a mí. Claudia, Claudia. La abracé y sentí su peso sobre mi rodilla. Se apoyó en mi pecho. Únicamente espero que cuando tú me necesites me puedas encontrar, susurró ella. Que pueda volver a verte. Te he herido tantas veces, te he dado tanto sufrimiento. Sus palabras se apagaron. Quedó inmóvil, sentí su peso y pensé, dentro de poco tiempo no la tendré más. Ahora simplemente quiero abrazarla, que siempre ha habido tanto placer en algo tan simple. Su peso encima de mí, esta mano descansando en mi cuello. Una lámpara se apagó en alguna parte. Pareció que del aire húmedo y fresco de improviso se hubiera sustraído esa luz. Yo estaba al borde del sueño. De haber sido mortal, me habría contentado con dormirme allí mismo, y en ese cómodo y soñoliento estado tuve una sensación extraña, casi humana, que el sol me despertaría cálidamente y que tendría esa visión rica y normal de los helechos a la luz del sol y de los rayos del sol en las gotas de lluvia. Me permití el lujo de esa sensación. Tenía los ojos entrecerrados. Tiempo después he tratado con frecuencia de recordar esos momentos. He tratado una y otra vez de recordar exactamente lo que en esas habitaciones empezó a molestarme. Y tendría que haberme molestado. Como al no haber estado alerta, estaba insensible de algún modo a los cambios que deben haberse verificado. Mucho antes, dolido y robado y amargado más allá de lo imaginable. Repasé esos momentos, esos soñolientos momentos anteriores al alba, cuando el reloj latía de forma casi imperceptible sobre la chimenea y el cielo palidecía cada vez más, y lo único que podía recordar, pese a la desesperación con que fijaba y alargaba ese tiempo, pese a que con mis manos detenía las manecillas del reloj, lo único que podía recordar era el cambio suave de la luz. En guardia, jamás hubiera permitido que sucediera. Abotargado con precauciones más graves, no me percaté de nada. Una lámpara que se apagaba, una vela que se extinguía con el temblor de su propio charco de cera caliente, con los ojos semicerrados. Tuve entonces la sensación de oscuridad inmediata, de que me encerraban en la oscuridad. Y entonces abrí los ojos sin pensar en lámparas ni en velas. Pero fue demasiado tarde. Recuerdo haberme puesto de pie, haber sentido la mano de Claudia que caía a mi costado, y a la visión de un grupo de hombres y mujeres vestidos de negro que entraban en las habitaciones. Sus vestimentas parecieron apagar todas las luces de cualquier adorno o superficie laqueada. Parecieron abrumar toda la luz. Giré en contra de ellos, le grité a Madeleine, la vi despertarse de golpe, aterrorizada, aferrada al brazo del sofá, y luego de rodillas cuando llegaron ante ella. Santiago y Celeste se acercaban a nosotros, y detrás de ellos Estela, y los otros, cuyos nombres no sabía, y llenaban todos los espejos y se unían para formar muros amenazantes y móviles. Le grité a Claudia que corriera. Después de haberme ido hasta la puerta de atrás, la hice pasar de un empujón y luego me detuve y lancé un puntapié cuando se acercó Santiago. Aquella débil posición defensiva que había mostrado contra él en el barrio latino no era nada comparada con la fuerza que entonces le demostré. Quizá jamás pelearía bien en defensa de mis propias convicciones, pero el instinto de proteger a Claudia y a Madeleine fue abrumador.
Recuerdo haber lanzado a Santiago hacia atrás de un puntapié. Luego golpeé a aquella hermosa y poderosa Celeste que trató de pasar por mi lado. Los pasos de Claudia resonaron distantes en la escalera de mármol. Celeste me atacó, me clavó sus uñas en la cara hasta que me brotó la sangre y me corrió hasta el cuello. La pude ver brillando con el rabillo del ojo. Ataqué a Santiago, abrazado a él, consciente de las fuerzas de esos brazos que se aferraban a mí, de esas manos que intentaban llegar a mi cuello. «Lucha, Madeline», le grité, pero lo único que pude escuchar fueron sus sollozos. Entonces la vi en un remolino. Era una cosa fija, aterrada y rodeada de vampiros. Ellos se reían con esa risa vampírica vacía, que es como de lata o de campanillas. Santiago se llevó las manos a la cara. Mis dientes le habían sacado sangre. Lo golpeé en el pecho, en la cabeza. El dolor me atravesó el brazo. Algo me agarró del pecho, como dos brazos. Me quité de encima y oí el ruido de cristales rotos detrás de mí. Pero algo más, alguien más, se aferró en mi brazo y me tiró con una fuerte tenaz. No recuerdo haberme debilitado, no recuerdo ningún momento preciso en que la fuerza de alguien me haya vencido. Recuerdo que simplemente estaba en inferioridad numérica, desesperado debido a la cantidad y la persistencia en mi contra. Me inmovilizaron, me rodearon y me sacaron de las habitaciones. Llevado por los vampiros me obligaron a recorrer el pasillo y luego caí por los escalones, libre por un momento ante las puertas angostas del fondo del hotel. Solo para volver a estar rodeado y agarrado por ellos, pude ver el rostro de Celeste muy cerca de mí y de haber podido la hubiera cortado con los dientes. Yo sangraba profundamente y me tenían agarrado tan fuerte de una muñeca que esa mano no la podía sentir. Madeline estaba a mi lado, sollozando en silencio. Nos metieron a ambos en un carruaje, me golpearon una y otra vez, pero no perdí el conocimiento. Recuerdo haberme aferrado tenazmente a la conciencia, sintiendo los golpes en la nuca, sintiendo que tenía la nuca llena de sangre que me bajaba por el cuello. Cuando estaba echado en el suelo del vehículo, pensaba únicamente: puedo sentir que se mueve el carruaje, estoy con vida, estoy consciente. Y tan pronto como nos metieron a rastras al teatro de los vampiros, grité llamando a Armand. Me dejaron allí, trastabillé en los escalones del sótano, una horda detrás de mí y otra delante, empujándome con manos amenazadoras. En un momento le pegué a Celeste y ella gritó y alguien me golpeó por detrás. Entonces vi a Lestat. Y ese golpe fue el más fuerte de todos. Lestat, de pie en medio del recinto, erguido, con sus ojos grises, agudos y enfocados, la boca alargada con una sonrisa sardónica. Como siempre, estaba impecablemente vestido y espléndido con su rico abrigo negro y las telas más finas. Pero las cicatrices aún marcaban cada milímetro de su piel blanca y cómo distorsionaban su cara apuesta, dura. Tenía unas líneas finas y profundas que cortaban la delicada piel encima del labio, en los párpados, en la frente pulida, y los ojos le brillaban con una furia silenciosa que parecía imbuida de vanidad, una horrenda vanidad incesante que decía: «Ved lo que soy». «¿Es este?», preguntó Santiago empujándome. Pero Lestat giró bruscamente en su dirección y dijo en voz baja pero ronca: «Te dije que quería a Claudia, la niña, ella fue». Y entonces vi que se le movía la cabeza involuntariamente con sus palabras y que se estiraba una mano como buscando el brazo de una silla. Pero la cerró cuando se recompuso y me miró a los ojos. «Lestat», dije, viendo que tenía algunas posibilidades de salvación, «estás vivo, estás con vida, diles cómo nos trataste». «No», dijo y sacudió la cabeza con furia. «Tú volverás conmigo, Lois». Por un momento no pude creer lo que acababa de escuchar. Una parte mía, más sana, más desesperada, me dijo: «Razona con él». Incluso cuando una risa siniestra le brotó de los labios: «Estás loco.
Te devolveré la vida, dijo, y los ojos le temblaron con la angustia de sus palabras, el pecho agitado y esa mano moviéndose nuevamente y cerrándose impotente en la oscuridad. Tú me prometiste, le dijo a Santiago, que lo podía volver a llevar a Nueva Orleans, y entonces, cuando miró a uno y a otro, se le agitó aún más la respiración. Claudia, ¿dónde está? Ella es quien me lo hizo. Oh, se lo dije. Tiempo al tiempo, dijo Santiago, y cuando se acercó Lestat, dio un paso atrás y casi perdió el equilibrio. Encontró el brazo de sillón que necesitaba y se aferró a él. Cerró los ojos y recuperó el dominio de sí mismo. Pero él la ayudó, la asistió, dijo Santiago, acercándosele. Lestat levantó la mirada. No, dijo, Lois, debes regresar a mi lado. Hay algo que debo decirte sobre aquella noche en el pantano. Pero se detuvo y volvió a mirar en derredor como si estuviera enjaulado, herido, desesperado. Escúchame, Lestat, le dije. Tú la dejas ir, la dejas en libertad, y yo volveré contigo, le dije. Y las palabras sonaron vacías y metálicas. Traté de dar un paso en su dirección, de hacerle leer mis ojos, hacer que de ellos emanara mi poder como dos rayos de luz. Él me miraba, me estudiaba, luchando todo el tiempo contra su propia fragilidad. Celeste me cogió de la muñeca. Tú se lo debes decir, continué diciendo. ¿Cómo nos tratabas? Que no conocíamos las leyes, que ella no sabía de la existencia de otros vampiros. Yo pensaba sin cesar mientras esa voz mecánica salía de mí. Armand volverá esta noche. Armand tiene que volver. Él pondrá fin a todo esto. No permitirá de ningún modo que esto siga. Se oyó el ruido de algo que arrastraban por el suelo. Pude oír el llanto exhausto de Madeleine. Miré en derredor y la vi en una silla, y cuando ella vio mis ojos, su miedo pareció aumentar. Trató de levantarse, pero no se lo permitieron. Lestat, dije, ¿qué quieres de mí? Te lo daré. Y entonces vi lo que hacía ruido. Lestat también lo había visto. Era un ataúd con grandes cerrojos de hierro. Lo arrastraban en la habitación. Lo comprendí de inmediato. ¿Dónde está Armand? Dije, desesperado. Ella me lo hizo, Lois. Ella me lo hizo. Tú no. Ella tiene que morir, dijo Lestat, y su voz enronqueció, como si le costara un gran esfuerzo hablar. Sacad eso de aquí. Él viene conmigo a casa, le dijo con furia a Santiago. Santiago se rió y Celeste también, y la risa contagió a todos los demás. Me lo prometiste, dijo Lestat. Yo no te prometí nada, dijo Santiago. Te han engañado, le dije con amargura cuando abrieron la tapa del ataúd. Como a un idiota. Debes conseguir a Armand. Él es el jefe, le grité, pero no parecía entender. Lo que entonces sucedió fue desesperado, nebuloso y miserable. Yo los pateaba, trataba de liberar los brazos, les aullaba que Armand no les permitiría hacer lo que estaban haciendo, que no osaran hacerle daño a Claudia. No obstante, me metieron en el ataúd. Mi esfuerzo frenético solo sirvió para hacerme olvidar los sollozos de Madeleine, sus alaridos espantosos y el miedo que en cualquier momento se le sumaran los gritos de Claudia. Recuerdo haberme levantado contra la tapa que me aplastaba y haberla mantenido un momento antes de que la cerraran encima de mí y trabasen los candados con gran ruido de metales y llaves. Unas palabras antiguas volvieron a mí. Un Lestat estridente, sonriente en aquel sitio distante, ajeno a los peligros, donde nosotros tres habíamos peleado juntos. Un niño hambriento es un espectáculo horrendo. Un vampiro hambriento es aún peor. Oirían sus gritos hasta en París. Mi cuerpo empapado de sudor y tembloroso quedó tieso en el ataúd sofocante. Y me dije, Armand no permitirá que esto suceda. No hay ningún lugar en que me puedan esconder y quedar seguros. Levantaron el ataúd, hubo ruidos de pasos y comenzaron una oscilación de lado a lado. Mis brazos estaban apretados contra los costados de la caja.
y cerré los ojos, quizá por un instante. Me dije a mí mismo que no debía tocar los costados ni sentir el estrecho margen del aire entre mi rostro y la tapa. Noté que el ataúd se movía cuando los pasos llegaron a los escalones. En vano traté de distinguir los gritos de Madeleine, porque me pareció que lloraba por Claudia, que la llamaba como si ella nos pudiera ayudar. Llama a Armand. Él debe volver esta noche, pensé con desesperación. Únicamente el pensamiento de la horrible humillación de oír mi propio grito encerrado conmigo, inundando mis oídos por encerrado conmigo, me hizo evitar que lo hiciera. Pero otra idea se apoderó de mí incluso cuando aún fraseaba esas palabras. ¿Y si no viene? ¿Y si en algún sitio de aquella mansión tenía un ataúd escondido al que volvía? Y entonces mi cuerpo pareció escapar de repente, sin aviso previo, del dominio de mi mente, y golpeé con todas las maderas y contra todas mis fuerzas. Luché por darme vuelta y poner toda la fuerza de mi espalda contra la tapa del ataúd, pero no pude hacerlo. Era demasiado estrecho y mi cabeza volvió a caer contra las planchas. El sudor me empapó la espalda y los costados. Dejaron de oírse los gritos de Madeleine. Lo único que oía eran los pasos y mi propia respiración. Entonces él vendrá mañana por la noche. Sí, mañana por la noche, y ellos se lo dirán, y él nos encontrará y nos liberará. El ataúd se movía. Un olor a humedad me llenó de la nariz. Su frescura se hizo palpable a través del calor cerrado del ataúd. Y entonces, al olor a humedad, se sumó el olor a tierra. Pusieron el ataúd en el suelo. Me dolieron los miembros y me froté los brazos con las manos, tratando de no tocar la tapa del ataúd para no sentir la próxima que estaba. Temeroso de que mi propio miedo degenerara en pánico, en terror. Pensé que entonces me dejarían solo, pero no lo hicieron. Estaban cerca, atareados, y me llegó a la nariz otro olor que era crudo y desconocido. Entonces, cuando estaba echado inmóvil, me di cuenta de que estaban poniendo ladrillos y que el olor provenía del cemento. Lenta, cuidadosamente subí una mano para secarme la cara. Muy bien, entonces, mañana por la noche. Razoné conmigo mismo, y mis hombros parecieron crecer y apretarse contra los costados del ataúd. Vendrá mañana, y hasta entonces estos son simplemente los confines de mi propio ataúd, el precio que he pagado por todo esta noche tras noche. Pero las lágrimas me brotaron de los ojos, y me vi golpeando la madera. La cabeza se me iba de un lado al otro y solo pensaba en mañana y en la noche posterior. Y entonces, como para distraerme de toda esa locura, pensé en Claudia, solo para sentir sus brazos en mi cuerpo a la luz mortecina de aquellas habitaciones del hotel. Y solo pude imaginarme la curva de su mejilla a la luz, el movimiento lánguido y suave de sus cejas, la superficie sedosa de sus labios. Se me puso tenso el cuerpo y di puntapiés contra las tablas. Había desaparecido el ruido de los ladrillos y se alejaban los pasos de los vampiros. Grité su nombre, Claudia, hasta que me dolió todo el cuello. Hundí las uñas en las palmas de mis manos y lentamente, como una corriente helada, la parálisis del sueño se apoderó de mí. Traté de llamar a Armand, tonta y desesperadamente, apenas consciente de la pesadez cada vez mayor de mis propios párpados y de mis manos inmóviles, y de que él también estaría durmiendo en algún sitio, que él también descansaba en su cuarto. Lo intenté una última vez. Mis ojos, la oscuridad, mis manos sintieron la madera, pero estaba débil, y entonces no hubo nada más. Me despertó una voz, prosiguió el vampiro. Era distante pero clara. Pronunció mi nombre 2 veces. Por un instante no supe dónde estaba. Había estado soñando, algo desesperado que amenazaba con desaparecer por completo sin dejar la menor pista acerca de lo que había sucedido.
y era algo terrible, que yo estaba ansioso por dejar escapar. Entonces abrí los ojos y sentí la tapa del ataúd. Recordé dónde estaba en el mismo instante en que misericordiosamente supe que era Armand quien me llamaba. Le contesté, pero mi voz estaba encerrada conmigo y era ensordecedora. En un momento de terror pensé, me está buscando y no puedo decirle que estoy aquí. Pero entonces escuché que me hablaba y que me decía que no tuviera miedo. Y oí un fuerte ruido y otro, y hubo un sonido de algo que se rompía, y luego la caída tumultuosa de los ladrillos. Me pareció que varios golpearon el ataúd. Entonces oí que los levantaba uno por uno. Sonó como si estuviera arrancando los candados por los tornillos. Se rompió la madera dura de la tapa, un punto de la luz brilló ante mis ojos. Respiré a través del mismo y sentí que el sudor me empapaba la cara. La tapa se abrió y por un instante quedé enceguecido. Luego me senté viendo la luz brillante de una lámpara a través de mis dedos. «Deprisa», me dijo, «no hagas el menor ruido». «¿Pero a dónde vamos?», pregunté. Pude ver un pasillo de ladrillos que llegaba hasta la puerta que él había roto. A lo largo del pasillo había puertas herméticamente cerradas, tal como habían estado antes. De inmediato tuve una visión de ataúdes detrás de esos ladrillos, de vampiros muriéndose de hambre y pudriéndose allí. Pero Armand me levantó y me volvió a decir que no hiciera ruido. Nos arrastramos por el pasillo. Se detuvo ante una puerta de madera y entonces apagó la lámpara. Por un instante todo quedó a oscuras hasta que, por debajo de la puerta, apareció una luz. Abrió la puerta con tanto cuidado que los goznes no hicieran el menor chirrido. Ahora yo no podía oír mi propia respiración y traté de callarla. Entonces entramos por el pasillo inferior que llevaba a su celda, pero corrí detrás de él y me di cuenta de una horrible verdad. Él me estaba rescatando a mí, pero únicamente a mí. Estiré una mano para detenerlo, pero él me empujó para que lo siguiera. Solo cuando estuvimos en el callejón al lado del Teatro de los Vampiros pude detenerlo, y entonces estaba a punto de continuar andando. Empezó a sacudir la cabeza antes de que le hablara. «No puedo salvarla», exclamó. «¿Realmente? ¿No esperarás que me vaya sin ella? Ellos la tienen allí». Yo estaba horrorizado. «Armand, debes salvarla. No tienes otra posibilidad». «¿Por qué me dices eso?», me contestó. «Simplemente no tengo el poder. Lo debes comprender. Se levantarán contra mí. No hay ninguna razón para que no lo hagan, Lois. Te lo repito, no puedo salvarla. Solo arriesgué perderte. Tú no puedes volver». Me negué a admitir que eso pudiera ser verdad. Mi única esperanza era Armand, pero en verdad puedo decir que yo había superado el miedo. Lo único que sabía era que tenía que rescatar a Claudia o morir en el intento. Fue algo realmente simple y no un asunto de valentía. Asimismo yo sabía, y lo podía ver en la pasividad de Armand, en la manera de hablar, que él me seguiría si yo volvía, que no trataría de evitar que fuera. Yo tenía razón. Corrí de vuelta al pasillo y estuvo detrás de mí en un santiamén. Nos dirigimos a la escalera que daba al salón. Pude oír a los demás vampiros. Pude oír toda esa clase de sonidos, hasta el tránsito de París, que resonaba como una congregación en la bóveda superior. Y entonces, cuando llegué al rellano de la escalera, vi a Celeste en la puerta del salón. Tenía una de las máscaras de las escenas en la mano. Simplemente me contemplaba, no parecía alarmada. En realidad parecía extrañamente indiferente. Si me hubiera atacado, si hubiera hecho sonar la alarma, yo podría haber comprendido, pero no hizo nada. Dio un paso atrás y entró en el salón, y al parecer, disfrutando de los sutiles movimientos de su falda, pareció girar por el simple placer de mover la falda, y haciendo un gran círculo, llegó al centro del salón. Se llevó la máscara a la cara y dijo en voz baja, detrás de la calavera pintada: «Lestat, es tu amigo Lois que te llama. Mira, ven, Lestat».
Dejó caer la máscara y se oyeron esas carcajadas. Vi entonces que todos estaban en el salón, en las sombras, sentados ahí, juntos. Lestat en un sillón. Estaba sentado con los hombros encogidos y su rostro miraba en dirección opuesta a mía. Parecía que tenía algo en las manos, algo que no pude ver. Lentamente levantó la vista y sus rizos rubios le cayeron en la cara. Sus ojos demostraban miedo. Era innegable. Miró a Armand. Este se movió por el salón con pasos lentos y seguros y todos los vampiros se alejaron de él, vigilantes. Dijo Celeste con la máscara delante: bienvenido. Casi como un espectro. Él no le prestó atención. Miró a Lestat. ¿Estás satisfecho?, le preguntó. Los ojos grises de Lestat miraron a Armand con sorpresa y sus labios trataron de formar una palabra. Pude ver que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, murmuró, mientras su mano luchaba con el objeto que trataba de esconder debajo de su abrigo negro. Pero entonces me miró y las lágrimas le rodaron por el rostro. ¿Lo oís?, dijo con la voz profunda y rica, en lo que pareció ser una batalla insoportable. Por favor, debes escucharme, tienes que volver. Y entonces, agachando la cabeza, hizo una mueca de vergüenza. Santiago se reía en alguna parte. Armand le dijo en voz baja a Lestat que se debía ir y dejar París. Lestat se quedó sentado con los ojos cerrados, la cara transfigurada del dolor. Parecía el dolor doble para Lestat. Alguien herido, una criatura debilitada que yo jamás había conocido. Por favor, dijo, y su voz era elocuente y amable cuando me imploraba. No puedo hablar contigo aquí, no te puedo hacer comprender. Vendrás conmigo por un tiempo nada más, hasta que yo me recupere. Esto es una locura, dije, y de repente me subí las manos a las sienes. ¿Dónde está ella? Miré sus rostros quietos, pasivos, esas sonrisas. Lestat, le hice dar media vuelta tomándolo de la lana negra de sus solapas, y entonces vi el objeto en sus manos. Supe de qué se trataba. En un instante se lo arranqué de las manos y me quedé mirándolo. Era una frágil seda. Era del vestido amarillo de Claudia. Se llevó una mano a los labios y desvió la cabeza. Se le escaparon unos sollozos reprimidos, suaves, cuando tomó asiento mientras lo miraba. Mientras miraba el vestido, moví lentamente los dedos por encima de las lágrimas. Vi las manchas de sangre y mis manos se cerraron temblorosas cuando lo aplasté contra mi pecho. Durante largo rato simplemente me quedé inmóvil. El tiempo no contaba para mí ni para esos vampiros movedizos, con una risa suave y etérea que se llenaban los oídos. Recuerdo haber pensado que quería taparme los oídos con las manos, pero no dejé escapar el vestido. No pude dejar de tratar de hacerlo, tan pequeño hasta que quedó escondido entre mis manos. Recuerdo que ardía una hilera de candelabros, una hilera contra la pared, pintada. Una puerta estaba abierta a la lluvia y todas las velas se movían y se movían por el viento, como si las llamas fueran levantadas de su capo, pero se aferraban a la cera y seguían ardiendo. Supe que Claudia estaba tras aquella puerta. Las velas se movieron. Los vampiros las habían cogido. Santiago tenía una vela. Me hizo una reverencia y me invitó a traspasar el umbral. Apenas era consciente de su presencia. No me importaba nada, ni él ni ninguno de los demás. Algo en mi interior me dijo: si te preocupan, te vas a volver loco. Y en realidad carecen de importancia. Ella sí me importa. ¿Dónde está? Encuéntrala. La risa de los vampiros era distante y parecía tener color y forma, pero no formar parte de nada. Entonces vi algo a través del portal abierto, algo que había visto antes, hacía muchísimo tiempo. Nadie sabía que lo había visto antes. No, Lestat lo sabía, pero no le importaba.
Ahora no lo reconocería ni lo entendería, que yo y él hubiéramos visto esa cosa, los dos, de pie en la puerta de esa cocina de ladrillos en mi casa, dos cosas encogidas que habían tenido vida, madre e hija abrazadas, la pareja asesinada en el suelo de la cocina. Pero estas dos que yacían bajo la suave lluvia eran Madeleine y Claudia. El hermoso pelo rojo de Madeleine se mezclaba con el rubio de Claudia, que se estremecía y brillaba en el viento que pasaba por la puerta abierta. Lo único viviente que no había sido quemado era el pelo, no el largo y vacío vestido de terciopelo, no la pequeña camisa manchada de sangre con sus lazos blancos y la cosa ennegrecida, quemada, que era Madeleine. Aún tenía la estampa de su rostro vivo y la mano que se aferraba a la niña era totalmente como la mano de una muñeca. Pero la niña, la antigua niña, mi Claudia, era cenizas. Di un grito salvaje y amenazador que salió de las entrañas de mi ser, y elevándose como el viento en ese espacio angosto, el viento que sacudía la lluvia que caía sobre esas cenizas, golpeando las huellas de una pequeña mano contra los ladrillos, el pelo rubio que se elevaba, esos sueltos mechones que flotaban, volando hacia arriba. Recibí un golpe cuando aún gritaba y me aferré a algo que creí que era Santiago. Lo golpeaba, lo destruía, retorcía esa sonriente cara blanca con unas manos de las que él no se podía liberar, manos contra las que luchó, gritando y mezclando sus gritos con los míos. Sus pies pisaron esas cenizas cuando le di un gran empujón. Mis ojos seguían enceguecidos por la lluvia, por mis lágrimas, hasta que él se alejó de mí, y fue entonces cuando él estiró su brazo para atajarme y pude verlo. Era Armand contra quien yo luchaba, Armand que me empujaba y me alejaba de esa pequeña fosa y me metía en el remolino de colores del salón, de los gritos, de las voces entremezcladas, de esa risa plateada penetrante. Y Lestat me llamaba. Lois, espérame. Lois, debo hablarte. Pude ver los ojos profundos y marrones cerca de mí. Me sentí tan débil y vagamente consciente de que Claudia y Madeleine estaban muertas. Y su voz decía suavemente, quizá sin sonidos. No pude evitarlo. Ellas estaban muertas, simplemente muertas, y yo perdí el conocimiento. Santiago aún estaba cerca de ellas, viendo aquel cabello en el viento barrido encima de los ladrillos, aquellos rizos sueltos que yo perdía ya el conocimiento. No pude llevarme sus cuerpos conmigo, no los pude sacar. Armand me pasó un brazo por la espalda y el otro bajo mi brazo y me llevaba por algún lugar vacío y con ecos. Se levantaban los olores de la calle y allí había unos carruajes brillantes detenidos. Me pude ver corriendo claramente por el bulevar, con un pequeño ataúd bajo el brazo, la gente abriéndose paso, docenas de personas poniéndose de pie, las mesas llenas del café al aire libre y un hombre levantando su brazo. Parece que allí tropecé, yo, Eloís, a quien Armand conducía a algún sitio, y una vez más vi sus ojos pardos fijos en mí y sentí ese mareo, ese hundimiento. No obstante, caminé, me volví, vi el brillo de mis propios zapatos en el pavimento. ¿Está tan loco como para pedirme a mí esas cosas?, preguntaba yo de Lestat, con mi voz chillona y enfadada, e incluso aquel sonido me daba algún alivio. Yo me reía a carcajadas. ¿Está absolutamente loco para hablarme a mí de esa manera? ¿Lo oíste?, le pregunté, y los ojos de Armand me decían, cálmate. Quise decir algo sobre Madeleine y Claudia, y volví a sentir que me empezaba ese grito en el interior, ese grito que derribaba todo a su paso. Apreté los dientes para dejarlo por dentro, porque hubiera sido tan sonoro y tan pleno que me destruiría si le permitía escapar. Entonces concebí todo con demasiada claridad. Ahora caminábamos, esa caminata
que hacen los hombres cuando están borrachos y perdidos y llenos de odio por los demás, cuando al mismo tiempo se sienten invencibles. Yo caminaba de esa forma por Nueva Orleans, la noche en que conocí por primera vez a Lestat. Esa ebria caminata que es un desafío a todas las cosas, que está milagrosamente segura de sus pasos y encuentra un camino siempre. Vi las manos de un borracho que encendía milagrosamente una cerilla. La llama tocó la pipa, chupó el humo. Yo estaba ante el escaparate de un café. El hombre chupaba la pipa, no estaba borracho. Armand estaba a mi lado esperando. Estábamos en el bulevar, lleno de gente. ¿O se trataba de otro bulevar? No estaba seguro. Me indignó que sus cuerpos permanecían aún allí, en ese lugar tan vil. Vi el pie de Santiago tocando esa cosa quemada y negra que había sido mi niña. Yo lloraba con los dientes apretados. El hombre se levantó de la mesa y el vapor se expandió por el vidrio delante de su cara. Aléjate de mí, le decía yo a Armand. Maldito seas, no te me acerques, te lo advierto, no te me acerques. Me alejaba por la avenida y pude ver que un hombre y una mujer se ponían a un costado dándome paso. El hombre con un brazo levantado para proteger a la mujer. Entonces empecé a correr. La gente me veía correr. Me pregunté cómo me veían. Una cosa salvaje y pálida que se movía demasiado rápido para sus ojos. Recuerdo que cuando me detuve estaba débil y enfermo. Me ardían las venas como si estuviera muriendo de hambre. Pensé en matar y la idea aquella me sirvió de revolución. Estaba sentada en los escalones de una iglesia, ante una de esas pequeñas puertas laterales, talladas en la piedra y cerradas cada noche. La lluvia había amaneado, o lo parecía, y la calle estaba fúnebre y tranquila. Aunque a lo lejos pasó un hombre con un paraguas negro y brillante, Armand estaba a cierta distancia bajo los árboles. Detrás parecía hacer una gran extensión de árboles y de hierbas mojadas, y de bruma que se levantaba como si el suelo estuviera caliente. Pensando en el malestar de mi estómago, de mi cabeza y de la garganta, pude volver poco a poco a un estado de calma. Para cuando estas cosas desaparecieron y me volví a sentir bien, tuve conciencia de todo lo que había sucedido, de la gran distancia a que estábamos del teatro y de que los restos de Madeleine y de Claudia todavía estaban ahí, víctimas de un holocausto, abrazadas, y me sentí decidido y muy próximo a mi propia destrucción. No lo pude evitar, me dijo en voz baja al oído Armand. Levanté la mirada para ver su cara sobriamente triste. Desvió la mirada como si pensara que era inútil tratar de convencerme de eso. Pude sentir su tristeza abrumadora, su casi derrota. Tuve la sensación de que si satisfacía toda mi furia contra él haría muy poco por defenderse. Y pude también sentir ese distanciamiento, esa pasividad suya, como algo penetrante que estaba en la raíz de su insistencia. Yo no podría haberlo evitado. Oh, tú podrías haberlo evitado, le dije. Sabes perfectamente bien que lo podrías haber hecho. Tú eras el jefe, tú eras el único que conocía las limitaciones de su propio poder. Ellos las desconocían, no comprendían. Tu comprensión superaba la de ellos. Siguió evitando mi mirada, pero pude ver el efecto que le causaban mis palabras. Pude ver el agotamiento en su rostro, la tristeza opaca y pesada de sus ojos. Tú tenías autoridad sobre ellos. Te temían, continué diciendo. Los podrías haber detenido, de haber estado dispuesto a utilizar ese poder, incluso más allá de los límites que conocías. No quisiste violar tu propio sentido de ti mismo, tu propia y preciosa concepción de la verdad. Te entiendo perfectamente. Veo en ti el reflejo de mí mismo.
Sus ojos se movieron lentamente hasta encontrarse con los míos, pero no dijo nada. El dolor en su rostro era terrible. Estaba desesperado por el dolor y al borde de una terrible emoción que quizás no pudiera dominar. Él temía esa emoción, yo no. Él sentía mi dolor con su poder sobrenatural que superaba al mío. Yo no sentía su dolor, no me importaba en lo absoluto. Te comprendo demasiado bien, le dije. Esa pasividad mía ha sido el meollo de todo, el verdadero mal. Esa debilidad, esa negación a comprender una moralidad estúpida y fragmentada, ese orgullo espantoso. Debido a eso, permití que me convirtieran en lo que soy. Cuando sabía que estaba mal, por eso permití que Claudia se convirtiera en la vampira en que se convirtió. Por eso permanecí a un costado y dejé que matara a Lestat cuando sabía que estaba mal. Y eso mismo fue su condena. Y Madeleine, dejé que se llegara a esto, cuando jamás tendría que haber permitido que se convirtiera en una criatura como nosotros. Sabía que estaba equivocado. Pues bien, te digo que ya no soy más esa criatura pasiva, débil, que ha tejido mal tras mal hasta que la telaraña se volvió tan vasta y densa, mientras que yo sigo siendo su ridícula víctima. Se ha terminado. Ahora sé lo que debo hacer, y te lo advierto, por la misericordia que me demostraste sacándome de esa fosa en la que estaba enterrado y donde yo hubiera muerto. No vuelvas a tu celda en el teatro de los vampiros. No te acerques ahí. No esperé a oír su respuesta, relató el vampiro. Tal vez nunca intentó dármela. No lo sé. Lo dejé sin volver la vista atrás. Si me siguió, no me percaté de ello, ni traté de saberlo. No me importó.